Hola, buenas tardes hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Les habla su hermano Tino Molina, miembros de Apóstoles de la Palabra. Aquí estamos hermanos de nuevo para poder empezar otra vez, otra enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a comenzar esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, para ponernos en presencia de Dios, vamos a hacer una oración de inicio con la apostolina Vanessa Molina, que pueda pasar para que nos ayude con una oración de inicio y nos ponemos en presencia de Dios. Buenas noches. Hoy voy a hacer la oración de inicio con la oración de San Miguel Arcángel. Empezamos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiende nuestra batalla, sé nuestra protección contra los males y las tentaciones del demonio. Que Dios lo reprenda, te pedimos civilmente. Y tú, oh príncipe de los celestiales, por el poder de Dios, lanza infierno a Satanás y a todos los demás espíritus malignos que van por el mundo buscando la perdición de las almas. Amén. Amén. Y ahora vamos a hacer la oración que nuestro Señor Jesucristo dijo a sus discípulos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea sea tu tu nombre. nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y libra de todo mal. Amén. Hermanos y hermanas, vamos a pedir la intercesión de nuestra Madre Santísima, que interceda por nosotros para poder transmitir la enseñanza de su Santo Hijo. Decimos todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores y por el mundo entero, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hermanos y hermanas, vamos a pedirle también al Espíritu Santo que venga y que nos ilumine, nos dé sabiduría y entendimiento para poder transmitir su palabra. Para eso vamos a hacer la oración del Espíritu Santo, esa oración poderosa, para que nos ilumine, nos dé esa sabiduría, ese entendimiento. Vamos a decirle a la apostolina Magali Molina que nos ayude con la oración al Espíritu Santo, hermanos y hermanas. Buenas noches, repito en especie en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu, Santo y divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu sabiduría, de tu paz, de tu paz, de tu gozo, de tu gozo, de tu alegría. de tu alegría. A ti, divino Espíritu, A ti, divino Espíritu, que eres Dios, que eres Dios, y siempre nos acompañas, y siempre nos acompañas. A ti sea gloria, A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a las apostolinas. Hermanos y hermanas, como les decía, aquí estamos de nuevo. Ya nos pusimos en presencia de Dios, pedimos la intercesión de nuestra Madre Santísima. Le pedimos al Espíritu Santo que la venga y que nos dé esa sabiduría, ese entendimiento, nos llene de su fuerza, de su poder, para poder transmitir su palabra. Hermanos y hermanas, hoy nos trae un tema muy importante. El tema de hoy es el anticristo. Nos toca hoy el tema el anticristo. Es muy importante porque los hermanos no católicos y hermanos católicos que no están firmes en su fe dicen: es que el anticristo es el Papa. Se llevan repitiendo esto día con día y a eso se lo ha llevado. No sé de dónde saca la verdad eso, porque no es bíblico que el Papa sea el anticristo. Vamos a descubrir realmente quiénes son los anticristos, porque la Sagrada Escritura no habla de uno, sino de varios anticristos. Ellos dicen: no, es que el anticristo es el Papa, el de la Iglesia Católica, el sucesor de Pedro. Ese es el anticristo, el que está en el Vaticano. Sacan puras cosas que no es bíblico, hermanos y hermanas. Y por eso, como les decía, hermanos y hermanas, si le creemos a Cristo, somos unos buenos creyentes. Pero si le creemos a cualquier persona, inventos, hay personas que mejor le prefieren creer a las noticias, al televisor, que a una serie que hablan en contra de la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo.
y los sucesores de los apóstoles. Y entonces empieza a decir, no, es que es el Papa. Ahí dice que es el Papa. En ninguna parte dice que es el Papa. Entonces vamos a ir descubriendo, hermanos y hermanas. Por eso les digo, como dice el Padre en la iglesia, San Jerónimo, desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Yo no sé de dónde sacan, es lo que les estoy diciendo, hermanos y hermanas. Hay que leer, hay que buscar por qué dicen eso. ¿Por qué atacan siempre a la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo? A las personas que están encargadas de su iglesia. Vamos a ver si, en primer lugar, si es el anticristo el Papa o hay varios anticristos. Para eso, hermanos y hermanas, vamos a comenzar con un capítulo y un versículo. Vamos a ir a la primera carta de San Juan. Las cartas de Juan están en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, que casi están cerca del Apocalipsis, muy cerca. Entonces, vamos a buscar las cartas de San Juan 2:18 para ver quién realmente es el anticristo. Porque los hermanos no católicos y los hermanos no instruidos, los hermanos que se creen católicos pero realmente no son católicos, ¿por qué? Porque no conocen la fe, no conocen las Sagradas Escrituras, no conocen la verdad, solamente lo que escuchan. Por eso, hermanos y hermanas, paren la oreja, escuchen lo que dice la palabra de Dios. Por eso hay que creerle siempre a la palabra de Dios, no cuentos de personas. Por ejemplo, vamos a ir, como les decía, primera carta de San Juan 2:18, para ir descubriendo quién es el anticristo bíblicamente, no solamente lo que dicen, lo que inventan. La carta de San Juan 2:18 dice así, en adelante: hijitos, estamos en las últimas horas y han oído que va a venir un anticristo. Dice aquí la Sagrada Escritura, un anticristo. Y aquí los hermanos se agarran, ese anticristo es el Papa. Vamos a ver qué dice, qué realmente dice las Sagradas Escrituras, qué dice la palabra del Señor. No inventes personas, como estoy diciendo. ¿Por qué? Porque dicen, no, un anticristo, ese es el Papa, dicen los hermanos no católicos. Y los hermanos no instruidos, hermanos católicos, que realmente dicen, soy católico, pero no van ni a misa, no se confiesan. Hay unos hermanos que dicen que son católicos, no han hecho ni la primera comunión, no se han casado, nomás escuchan el invento de otras personas. Entonces ellos que dicen, oh sí, es el Papa. Vamos a ir, como le digo, vamos a ir descubriendo lo que dice las Sagradas Escrituras. Como dice la palabra, como dice San Juan: hijitos, estamos en la última hora y han oído que va a venir un anticristo. Pero ya ha venido varios anticristos. Aquí ya estamos descubriendo que no es uno, sino varios anticristos. Por lo cual conocemos que es la última hora. Ya estamos viendo, al ver que van a ser varios anticristos, no es uno. Aquí es donde se tumba todo la enseñanza de los hermanos no católicos, que dicen, es uno, es el Papa. Aquí dice la Sagrada Escritura que son varios anticristos. 19. Esa gente salió de entre nosotros. Esa gente salió de entre nosotros. Si fuera el Papa, hermanos y hermanas, si fuera el Papa, hubiera dicho, se convirtió al catolicismo. No, aquí la palabra está diciendo, esa gente salió de entre nosotros. Pero no era de nosotros. Si hubiera sido de los nuestros, se hubieran quedado con nosotros. Así es como descubrimos que no todos son de los nuestros. Aquí es hermanos y hermanas, paren la oreja. ¿Por qué les digo esto? Cuando te van a predicar los hermanos no católicos, que dicen, aleluya, ya conocí a Cristo. Cuando yo era católico, yo era borracho. ¿Qué dice la palabra? Esta gente salió de entre nosotros. ¡Ah, caramba! Entonces aquí estamos descubriendo que esos anticristos salieron de entre nosotros. Pero no eran de nosotros.
Si hubieran sido de los nuestros, se hubieran quedado. Entonces aquí estamos descubriendo que realmente esas personas que salieron de entre nosotros son los anticristos. Yo como les digo, hermanos y hermanas, ustedes no les dé pena, o no les han dicho los hermanos católicos, cuando yo era católico, yo era borracho, yo era mujeriego, yo era matón, yo era esto, yo era lo otro. ¿De dónde salieron los anticristos? De entre nosotros. ¿Ustedes creen que el Papa salió de entre ellos y se convirtió al catolicismo? No, hermanos y hermanas, la Sagrada Escritura está diciendo claramente que ellos salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros, porque si fueran de nuestros, se hubieran quedado en esa iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, sino que se vuelven anticristos. Lo está diciendo la palabra, primera de carta de San Juan 2:18 en adelante, porque ellos dicen, no, el anticristo es el Papa. Aquí estamos descubriendo que son varios anticristos, y esos varios anticristos salieron de entre nosotros. ¿De dónde salieron? Cuando dicen ellos, cuando yo era católico. Analicen, hermanos, uno no es que esté criticando a los hermanos no católicos, simplemente que le estoy dando lo que dice la palabra del Señor. Aquí le estamos predicando lo que es la verdadera enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Si aquí dice que no es el Papa, que no es uno, sino varios anticristos. ¿De dónde salieron? De entre nosotros. Ustedes deben de saber, hermanos católicos, hermanos no católicos también, cuando ustedes predican, los hermanos no católicos, ¿qué dicen? Cuando yo era católico, yo era esto, y era esto, y esto. ¿De dónde salieron los anticristos? De entre nosotros. ¿De dónde salió Martín Lutero? De entre nosotros. ¿Por qué? Porque él era sacerdote, era obispo. De entre la iglesia. De entre nosotros salieron todos los protestantes, porque la mayor parte de los hermanos no católicos salieron o tienen familia que fueron católicos. ¿Quién pasa a ser el anticristo? Los hermanos que se salieron de la verdadera enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque la palabra aquí no dice en ningún lado que es el Papa, el anticristo, como lo andan inventando las personas, sino que dice que son varios anticristos. Entonces no es uno, sino varios. ¿Por qué? Por ejemplo, vamos a ver qué dice San Lucas. San Lucas 10:16. Vamos a ver el Evangelio de San Lucas. ¿Por qué se salieron? Vamos a ver qué dice San Lucas 10:16. El Evangelio de San Lucas. Vamos a ver igual el Nuevo Testamento, pero los Evangelios, en el Evangelio de San Lucas. San Lucas 10:16. ¿Por qué se salieron? Vamos a ver. Porque ellos les pesa. ¿Qué les pesa? Escuchar la verdad. A ellos les gusta la mentira. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. San Lucas 10:16. Dice, quien les escucha a ustedes, a mí me escucha. Quien rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Todos los hermanos que pasan a ser anticristos, ¿por qué? Porque no quisieron escuchar la palabra del Señor. No quisieron escuchar a los sucesores de los apóstoles, los obispos, los sacerdotes, que prefieran, si no, ir a buscar o escuchar algo diferente, algo que no es bíblico, porque ellos dicen que el anticristo es el Papa. Aquí está diciendo la palabra de Dios en San Lucas 10:16, dice, quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. Quien les rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Por eso ellos se vuelven anticristos. ¿Por qué? Porque no escuchan la enseñanza de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que es bíblico. ¿En qué parte dice que es el Papa el anticristo? En ninguna parte. Ellos inventan. ¿Por qué inventan? Porque no quisieron escuchar la palabra del Señor. ¿Por medio de quién? De los obispos, de los sacerdotes, del Papa, que tanto critican. ¿Por qué? Puede ir a escuchar a alguien más. Entonces ahí se vuelven anticristianos, porque ellos se nombran cristianos, pero realmente no lo son, porque no obedecen la palabra del Señor.
Estamos descubriendo, hermanos y hermanas, quién realmente es el anticristo. Son varios anticristos. Ya estamos viendo que ellos salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros, porque si fueran de los nuestros se hubieran quedado. ¿Y por qué se salieron? Por no escuchar. Por no escuchar ¿a quién? A los obispos, a los sacerdotes, a los sucesores de los apóstoles, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, de la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. A eso no quisieron escuchar. Entonces se volvieron anticristo por no escuchar la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más? Vamos a ir descubriendo, hermanos y hermanas. Por ejemplo, ¿qué más no escucharon? En San Juan, ahora vamos aquí mismo, en el Evangelio de San Juan, Nuevo Testamento. Evangelio de San Juan 6:51. ¿Qué más? ¿Por qué se vuelven anticristos? Por no aceptar la palabra del Señor, no aceptar la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, ellos se vuelven anticristos. No es que uno esté diciéndole a los hermanos, oye, ustedes son, no. Lo que pasa es que los hechos, lo que hacen ellos, los hermanos no católicos, la predicación que inventan ellos, no es la misma con las Sagradas Escrituras, que es palabra de Dios. Por ejemplo, ¿dónde más? San Juan 6:51. Vamos a leer por qué ellos se hicieron anticristos. Anticristos. Dice así, por no obedecer a Cristo. Por eso es que se vuelven anticristos. Dice así, San Juan 6:51. En adelante, dice Dios. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne. Y yo daré para la vida del mundo. Aquí estamos descubriendo que ellos no lo aceptan. ¿Qué se están volviendo los hermanos no católicos? Anticristos. Porque nuestro Señor Jesucristo está diciendo, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne. Y yo lo daré para la vida del mundo. Todos los hermanos no católicos dicen, no, yo no le hago caso. Dicen ellos, yo no le hago caso al Papa, a los obispos, a los sacerdotes. ¿Por qué voy a comer la Eucaristía? Si no está Cristo. Si la palabra del Señor está diciendo realmente, hermanos y hermanas, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne. Y yo lo daré para la vida del mundo. 52. Por eso ellos se vuelven anticristo. Los judíos discutían entre sí, como ahorita, en la actualidad. Los hermanos no católicos discuten entre ellos. Entre uno empieza a decir, ¿por qué? Ahí no está Jesucristo. Eso es mentira. Los judíos discutían entre sí, ¿cómo puede darnos a comer carne? Los hermanos no católicos que dicen, ¿cómo puede estar Jesucristo en ese pedazo de pan que es la Eucaristía? ¿Cómo puede estar su sangre en esa copa de vino que es consagrada por un sacerdote, por un obispo? No lo creen. Entonces, ¿qué pasan a hacer? Anticristo. No lo digo yo, lo está diciendo la palabra del Señor. Pero qué casualidad. El anticristo es alguien que está en contra de Cristo. Ellos dicen, no, nosotros estamos en contra de la iglesia católica. No, están en contra de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque esa iglesia que están en contra de ustedes es la que fundó nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está el pan? ¿Dónde decimos que Él está presente? En la Eucaristía, que es el pan. Ustedes no lo creen, por eso se vuelven anticristos. Vamos a pasar ahora el 66 para que vean quién pasa a ser anticristo por no obedecer a Cristo. Vamos a ver qué dice San Juan 6:66. A partir de entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y lo dejaron de seguir. Esa gente pasa a ser anticristo. Qué casualidad que es el capítulo 6 de San Juan, el mismo que está predicando las cartas de Juan, con el Evangelio de Juan. Pero qué casualidad que esa gente que salió dentro de nosotros también se echó para atrás en el versículo 6, capítulo 6, versículo 6, 66. Si lo consideramos, si nos juntamos, es 6, 6, 6. ¿Qué símbolo es eso? Del mal. Pero ellos dicen, no, es el Papa.
son las personas que se salen de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Esas personas se vuelven anticristo por no obedecer a Cristo. Pero ellos inventan, no, es que yo no tengo que obedecer a la iglesia. No, si no estás obedeciendo a la iglesia, tienes que obedecer a la iglesia. ¿Por qué? Porque es fundada por nuestro Señor Jesucristo. Lo que dice su palabra, no inventos. San Juan 6:66. A partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y los dejaron de seguir. Es lo que hacen ahorita. Se llaman cristianos, pero realmente no siguen a Cristo. Esas personas salieron de entre nosotros, se volvieron anticristos. No lo decimos la Iglesia Católica, sino lo que está diciendo la palabra del Señor. Toda la enseñanza sale, todo lo que dice la Iglesia Católica sale de las Sagradas Escrituras. No más que las personas malintencionadas, que no leen, que no van a la iglesia, no creen, porque nunca han leído. Leen las Sagradas Escrituras, hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque la Sagrada Escritura tiene ¿quién es Jesucristo? El camino, la verdad y la vida. ¿Dónde puedo conseguir eso? En las Sagradas Escrituras. Porque si yo leo y le creo, yo soy un buen cristiano, porque estoy creyendo a la palabra del Señor, no inventos de personas. Entonces, ¿quién se está volviendo el anticristo? Ya es San Juan, en la carta de Juan, dice que son varios anticristos. Y qué casualidad que en San Juan 6:6, que San Juan 6:66, que si juntamos es 6. A partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirlos. Esa gente se volvió anticristo por no creerle a Cristo. Entonces, hermanos, hay que tener cuidado. Estamos leyendo la palabra del Señor para que sí, no le digan que son inventos de personas. Ahora vamos a pasar de nuevo a las cartas de San Juan. Primera carta de San Juan 4, del 1 al 6. Vamos a buscar de nuevo, hermanos y hermanas, las cartas de San Juan 1:4, del 1 al 6. Para ir descubriendo realmente del anticristo. Porque ellos dicen, no, es el Papa. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. ¿Qué nos dice su enseñanza? Dice así, San Juan, la primera carta de San Juan 4, del 1 en adelante. Queridos míos, no se fíen de cualquier inspiración. Examinen los espíritus para ver si vienen de Dios, porque andan por el mundo muchos falsos profetas. ¿Qué son falsos profetas? Los anticristos. ¿De dónde salieron? De entre nosotros. Hay que examinarlos. Si lo que dicen realmente que el anticristo es el Papa, hay que analizar. Hay que ver si ese espíritu, hay que examinarlo para ver si ese espíritu viene de Dios. Porque anda por el mundo muchos falsos profetas. Si por ejemplo ustedes han escuchado que los hermanos no católicos dicen, es que el anticristo es el Papa, hay que examinar si esa gente, si esos anticristos vienen de Dios. La palabra está diciendo, ¿quieren reconocer al Espíritu de Dios? ¿Lo quieren reconocer realmente, hermanos y hermanas? El Espíritu de Dios. Todo espíritu que reconoce a Jesús como el Mesías que ha venido en carne, habla de parte de Dios. Todo lo que Jesús enseñó en carne, cuando estuvo en la tierra, lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque es enseñanza de los apóstoles. Lo creemos que haya venido en carne, tenemos que ver que esa gente sí viene de Dios. Pero las personas que vienen a criticar, insultar, a estar inventando cosas, hay que examinarlos, porque eso no vienen de Dios. Son anticristos, son falsos profetas. No lo digo yo, hermanos y hermanas. Lo está diciendo la palabra del Señor. Versículo 3. En cambio, si un inspirado no reconoce a Jesús, ese espíritu no es de Dios. Si no reconoces a Cristo, que está en la Eucaristía, porque Jesús lo dijo, no fue invento, como lo hacen ver,
que es invento de la Iglesia Católica. No. Si no reconocemos realmente su palabra, pasamos a ser anticristos. Por eso dice, en cambio, si uno inspirado, que dice yo tengo el Espíritu, no reconoce a Jesús en ese Espíritu, no es de Dios. Es el mismo Espíritu del anticristo. En cambio, si un inspirado no reconoce a Jesús, ese Espíritu no es de Dios. Es el mismo Espíritu del anticristo. ¿Han oído que vendría un anticristo? Pues bien, ya está en el mundo. Los varios, ¿cuáles son? Los hermanos no católicos. Los que dicen, soy cristiano, pero yo no obedezco a Cristo. Porque yo no reconozco lo que Él dijo. Entonces yo me vuelvo anticristo. Todos los hermanos que no reconocen a Cristo se vuelven anticristo. Pero ellos dicen, yo te leo la palabra de Dios. Yo traigo la Biblia. Yo te estudio la Biblia. Yo te hablo con Biblia. Sí. Es leerlo, pero obedecer. ¿Es lo mismo? Leer con obedecer. No es lo mismo, hermanos y hermanas. Si tú lees y no obedeces, ¿de qué te sirve? Tienes que leer, pero también tienes que obedecer. Si no obedeces, te pasas a ser anticristo. Ustedes, hijos, son de Dios y ya han logrado la victoria sobre esa gente. Pues el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. ¿Y a nosotros por qué los critican? Porque gracias a Dios estamos con Él. No nos movemos. Por la misericordia de Dios estamos. ¿Por qué? Porque perseveramos. A pesar que nos dicen, ahí viene el sacerdote, ahí viene la monjita, no, ahí viene fulano de tal, no, ahí viene el santucho. A pesar de todo eso, no hay ningún problema, porque dice la palabra, ustedes, hijitos, son de Dios y ya han logrado la victoria sobre esa gente. Pues el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. A pesar que los critican, nosotros no somos anticristo. ¿Por qué? Porque obedecemos a Cristo. No decimos, leemos la Biblia, pero no le hago caso a Cristo. 5. Ellos son del mundo, por eso su lenguaje es del mundo. Inventos, para que la gente se ría y dé show. Ellos son del mundo, por eso el lenguaje es del mundo. Y el mundo los escucha. No escucha realmente la palabra de Dios, sino quieren quedar bien con el mundo y no con Dios, porque ellos no obedecen a Cristo. Entonces pasan a ser anticristo. Estamos descubriendo realmente la palabra del Señor, porque ellos están diciendo, es que es esto, el otro. Hay que leer las Sagradas Escrituras, porque lo que está realmente diciendo su palabra, hermanos y hermanas, para que no haya ninguna mentira. Que digan, no, es que ustedes, que el otro. Aquí estamos descubriendo, hermanos, su palabra, que el anticristo no es el Papa, sino que esa gente salió de entre nosotros. Pero si fuera de nosotros, se hubieran quedado con nosotros. Entonces aquí descubrimos, hermanos y hermanas, que no es el Papa, que esa gente salió de entre nosotros, pero realmente no eran de los nuestros, porque se hubieran quedado. Ustedes saquen, cuenten, resten, multipliquen. Los hermanos no católicos, ¿qué te dicen? Cuando yo era católico, yo era borracho, yo era mujeriego. Cuando yo era, ahora ya lo soy. ¿Qué pasan a hacer? Anticristo. No les digo yo, lo está diciendo su palabra. La primera carta de San Juan 2:18. ¿De dónde salieron esos anticristos? De entre nosotros. Entonces aquí estamos descubriendo, hermanos y hermanas, que realmente es el anticristo. El no obedecer su enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. No obedecer la Eucaristía. No obedecer el bautismo. No obedecer los sacramentos de la confesión. Todos los sacramentos. Es para ser anticristo. También es para ustedes, hermanos no católicos, que no se quieren casar, no quieren confesarse. ¿Por qué? Porque no quieren comulgar. Pasan a ser anticristos.
No lo decimos nosotros, lo está diciendo la palabra. Pero esos hermanos no católicos que dicen que cuando yo era católico, ¿de dónde salieron? De entre nosotros. Bueno, hermanos y hermanas, este fue el tema de hoy, el anticristo. Espero que me haya explicado bien, hermanos y hermanas, para poder lo hagan entendido. Espero que les den un like y compartan. Terminamos esto en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, hermanos.